La cápsula para la memoria. Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Hoy nos acompaña María Fernanda Barreto, militante colombo-venezolana, feminista, ella escritora, educadora popular, dedicada en los últimos años a las investigaciones de temas relacionados con la geopolítica del imperio del capital, integrante de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Fue servidora pública durante el gobierno bolivariano durante 16 años, es escritora, productora, guionista y como para que la identifiquemos un poco más, es columnista y escribe para Revista Raya. María Fernanda, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo amanece? Hola Mauricio. Bueno, yo en realidad escribí un par de artículos para la revista Raya, no he seguido como columnista habitual, más bien por falta de tiempo que por otra cosa, porque realmente me parece muy interesante el trabajo que están haciendo los compañeros y compañeras de revista Raya, porque es periodismo de investigación. Actualmente, como pueden leer ahí, estoy dirigiendo la plataforma digital Huele a Azufre, que como recordarás, pues lleva el nombre de la frase que el comandante Chávez pronunció en la ONU después de que Bush hablara en ese mismo lugar al que él le tocó hablar. Perfecto. Yo me enteré que estás escribiendo para algunos medios comunicativos en el Medio Oriente, ¿cierto, María Fernanda? Sí, yo escribo habitualmente para diversos medios, entre ellos he escrito algunos artículos para Revista Raya, escribo también artículos, publicamos esta semana un artículo justamente en el Mayadin, que es un medio de Líbano, medio que por cierto tristemente tiene en su historia reciente el asesinato de dos periodistas por parte de Israel en el sur del Líbano, periodistas que además fueron asesinados deliberadamente por ser periodistas y que, bueno, engrosan la fila de los ya casi 130 periodistas que Israel ha asesinado en Palestina, y hay que sumarle estos dos periodistas a quienes, por cierto, pude conocer en el Líbano el año pasado. Publico mucho en nuestra propia plataforma y lo que sucede es que de ahí pues lo toman otros medios y lo republican. Perfecto. Colombia tiene una historia larguísima y tú eres especialista en el conflicto armado de Colombia. Vamos a tratar para la gente que muy gentilmente nos ve, bienvenidos a este su canal, a tratar de lograr a todos entendamos cómo es que Colombia llega hasta este punto de la historia. Es decir, donde encontramos una Colombia con falta de justicia, una justicia politizada, una Corte Suprema de Justicia con un nepotismo único. ¿Desde dónde podríamos partir para comenzar a entender esta problemática que está viviendo Colombia y que muchas veces, con el inmenso esfuerzo del gobierno de Gustavo Petro, vemos que aún estas grandes élites mafiosas de Colombia traban muchísimo la evolución y el desarrollo del país? ¿Tú por dónde lo comenzarías, María Fernanda, por favor? Mira, en el año 2019, unos compañeros de Argentina me invitaron a participar de un libro muy interesante que de hecho está en internet, se puede descargar gratuitamente, se llama Más allá de los monstruos, haciendo referencia a una frase de Antonio Gramsci en la que él decía que en el momento en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es el momento en el que emergen los monstruos, un poco haciendo referencia de que ese es el momento en el que nos encontramos como humanidad actualmente. Y allí se me pidió que escribiera un artículo sobre Colombia. El artículo que está en ese libro se llama Colombia entre la paz y la pacificación, entre la guerra, la pacificación y la paz. Entonces, esa es la historia de Colombia. Y entonces, para comenzar a hablar de la historia del conflicto armado en Colombia, habría que decir que Colombia es el único país de nuestra América que desde que los fundadores pisaron el continente no ha tenido un día de paz. Colombia es el único país del continente que ha pasado en toda su historia de una guerra a otra, de una guerra a otra. O sea, en Colombia conocemos eufemísticamente una época de la violencia, pero es que Colombia vive sumergida en la violencia.
actualmente porque tiene la oligarquía más violenta del continente. O sea, mientras en otros países hay, en todos, desafortunadamente, de una forma u otra, expresiones oligárquicas, hay oligarquías que acosan a los pueblos, hay oligarquías que persiguen a los pueblos, que los sobreexplotan, etcétera, etcétera, todo lo terrible que hacen las oligarquías con los pueblos, pero oligarquías dedicadas a masacrar, a sostener un proceso genocida como el que se ha sostenido en Colombia, solamente en la oligarquía colombiana. Una oligarquía que tiene generación tras generación las manos llenas de sal. Ya lo decía Gaitán, hablando de la masacre de las bananeras, ¿no? Que es con esa frase que comienza ese artículo. Yo no recuerdo ahora la frase textual y el libro lo tengo en mi otra biblioteca, pero la frase de Gaitán es algo así como dolorosamente, lo sabemos que este gobierno, bueno, en este caso creo que todos los gobiernos de Colombia en el siglo XX les cabe esa expresión, tiene la metralla homicida para el pueblo colombiano y la rodilla pues en tierra ante el oro extranjero, ¿no? No recuerdo ahora la frase exacta, pero bueno, la podemos buscar en, como diría de este tibio, como diría Sergio Fajardo, la podemos buscar en Google. Podemos googlearla, eso para qué investigamos. La googleamos, listo, googleala y ahí aparece. Entonces, uno entre más investiga Colombia, uno se va llenando y va viendo este norte tan largo y tan lejano, ¿cierto? Y es muy difícil a uno como colombiano y como, llamémoslo de esta forma, investigador, mantenerse siempre con el ánimo al frente, porque ya que tú nombras la masacre de las bananeras, hay una empresa que estuvo muy ligada a Chiquita Brand, que se llama Banacol, y resulta, yo siempre les cuento esto a la gente que muy gentilmente nos ve, que mira lo que sucede. De Italia le mandan a Francisco Barbosa unas denuncias porque los containers de la empresa Banacol van llenos de polvo blanco a Europa, a la mafia siciliana. Llega Banacol y le financia la campaña al actual alcalde de Medellín, Chico Gutiérrez. Vorágine es un medio escrito y también por ahí tiene su canal en esta plataforma, hace la denuncia y no pasa absolutamente nada. Pero no obstante, Chico Gutiérrez es alcalde de Medellín. Cuando uno ve esta serie de cosas, yo tengo una pregunta que quisiera por favor formularte. Si tú tuvieras, digamos que dentro de tu conocimiento, ¿por dónde tendríamos los colombianos que comenzar a atacar esta inmensa corrupción de estas clases oligárquicas de las cuales tú nos estás hablando? ¿Por dónde podríamos? ¿Por dónde podríamos comenzar a atacar el tema de la corrupción? Habría que comenzar a atacar la corrupción por las causas, porque la corrupción no es una causa, la corrupción es una consecuencia. Es una consecuencia primero de un sistema muy mal e instamente constituido, un sistema en el cual una cada vez más pequeña porción de la población mundial, y en este caso de la población colombiana, va concentrando las riquezas y la gran mayoría va quedando excluida de esa riqueza y es sometida a la sobreexplotación y expulsada a la más terrible de las pobrezas, llegando a los más duros niveles de violencia económica que se ven en Colombia y se expresan, yo diría, con mucha crueldad, por ejemplo, en la gran cantidad de personas en situación de calle que uno ve en las calles de Colombia. Para mí, como colombiana, una de las razones más dolorosas por las que a mí me cuesta estar, por ejemplo, en Bogotá, por la gran cantidad de gente en situación de calle, pero en unas situaciones precarias, y a eso se me suma el dolor de ver la indiferencia de la gente alrededor que ya pues para sobrevivir también psicológicamente, me imagino, hacen de cuenta que ahí no está. Entonces, por ahí van haciendo la corrupción, pero además es que la corrupción en Colombia se ha ido legitimando. Entonces, el que no roba es bobo, y entonces el que más nos roba y es capaz de cobrarnos millones
de los impuestos que pagamos los colombianos, que tenemos que salir todos los días a trabajar porque si no trabajamos pasamos hambre. Y con esos impuestos entonces un señor viene y hace un puente y se cae, y hace otro y se cae. O sea, nos está robando en nuestras caras y sin embargo lo exaltamos. Salen las revistas, salen las portadas y vamos corriendo y depositamos nuestro dinero en sus bancos. Entonces el sistema está hecho para la corrupción. Y si además de eso tomamos conciencia de que nuestra economía durante muchos años se ha sustentado por el narcotráfico, porque es que el impacto del narcotráfico por el PIB es muy difícil de medir, pero existe y es alto. Hay gente que dice que llega al 2%, hay gente que da cifras más altas, hay gente que da unas cifras un poco más bajas, pero lo cierto es que impacta en el PIB de Colombia. O sea, ¿cómo es posible que el narcotráfico impacte ahí? Pero uno dice, ajá, y entonces el dinero lo tienen los narcotraficantes en su bolsillo y de su bolsillo no sale. No, señor, se lavan los bancos de Colombia. ¿Por qué ese sistema financiero colombiano no es intervenido? ¿Por qué no es auditado? ¿Por qué no se acaba el lavado de capitales? Recordemos, María Fernanda, que por allá en el año 1989 el señor Sarmiento Angulo colocó muy estratégicamente un banco de Occidente en Panamá en el año 1989 y le lavó dinero al cartel de Medellín, es decir, de Pablo Escobar. Y en el año 1989 fue la primera sanción por parte de los Estados Unidos para Sarmiento Angulo y su grupo Aval. En el año 1989 hasta el año 2024 ha tenido 12 sanciones por lavado de activos dentro de su grupo. Y en este país no sucede nada. Para complementarte, en pocas horas el pueblo colombiano se va a manifestar nuevamente porque estamos a la espera de que los señores togados se dejen de sentir miedo y puedan elegir a su fiscal, ¿no? Resulta que me llegó aquí un pequeño artículo que dice que hay un señor que se llama Henry Farid Rodríguez Arriaga. Aquí el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia se llama Gerson Chaverra Castro. ¿Y qué día salió el tipo diciendo lo que pasa es que la justicia colombiana es una justicia independiente, ¿no? Y resulta que ese man Henry Farid Rodríguez Arriaga es cuñado precisamente de Gerson Chaverra Castro. ¿Por qué? Pues porque es el hermano de la esposa. Y resulta que la esposa de Chaverra trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Pero resulta que este mancito, Rodríguez Arriaga, es abogado y estuvo trabajando para el exgobernador del Chocó, Ariel Palacio. Entonces démonos cuenta nomás que este señor Chaverra tiene las siguientes decisiones en sus manos. Primero, elegirle la nueva patrona a su esposa, ¿cierto? O hacer que permanezca la patrona actual, la ya muy indicada, podemos decirlo, Marta Mancera, con casos de narcotráfico. Y aparte de todo, tiene en sus manos el señor Chaverra la decisión de procesar y condenar al amigo y jefe de su cuñado, el señor Ariel Palacio. Así se está moviendo en este momento las marchas que vamos a tener ahorita en un par de horas en Bogotá. Yo te escuchaba en un video que me parece muy importante, una opinión sobre el movimiento de las masas, ¿cierto? Y de cómo estas masas de cierta forma hicieron, digamos que acorralar a la oligarquía colombiana y tener a Petro en este momento en el poder. ¿Tú qué opinas sobre las marchas que los colombianos estamos en este momento generando para exigir la elección del fiscal? ¿Cuál es tu punto de vista, tu posición, por favor, María Fernanda? Bueno, yo creo que lo conversamos aquí el propio día de la primera marcha en la mañana, ¿no? Si yo tengo esperanza, que la tengo, en las posibilidades de una Colombia en paz con P mayúscula, que es una Colombia con justicia en todas sus dimensiones, incluyendo la justicia en términos jurídicos, pero también la justicia ecológica, la justicia económica, la justicia social. Si tengo esperanza en eso, en que eso es posible y que no es una utopía, sino que es un objetivo que debemos lograr a mediano plazo, es porque tengo la certeza que la movilización del pueblo colombiano y la conciencia del pueblo colombiano es la que puede gestar los cambios. Si bien
lo decíamos allí, hay un gobierno que es una puerta abierta para que se comiencen a hacer transformaciones. Una golondrina no es la que va a hacer el verano. No es Gustavo Petro y su tren ejecutivo los que van a gestar las transformaciones en Colombia, es el pueblo colombiano el que va a gestar esas transformaciones. Y por eso no sé si este es el video que tú citas, porque escuché un poco entrecortado, pero yo decía que siempre hay que recordar que Petro llegó a ser presidente como producto de los levantamientos populares en Colombia y en particular pues del último levantamiento del 2021. ¿Por qué digo que llegó ahí como producto si Petro ya era un personaje histórico antes del levantamiento popular? Pues uno, porque eso también concientizó, hizo crecer a ese propio individuo que es Gustavo Petro. Pero dos, porque también eso profundizó la conciencia y la sensibilidad y la confianza tal vez en sí mismo del pueblo colombiano. Y tres, porque yo sí creo que, Mauricio, aunque nos dé un poco de risa, pensar que esos magistrados dicen que le tienen miedo al pueblo, yo creo que la oligarquía colombiana sí le tiene miedo al pueblo, sí le tiene miedo al pueblo colombiano. Porque cuando a mí me preguntan en Venezuela, por ejemplo, bueno, y cómo es que el pueblo colombiano resiste si no paran de masacrarlo, si todos los días asesinan líderes sociales. Yo le digo, bueno, es que eso es lo increíble. O sea, fíjate que mucha gente en el 2021 dijo, el pueblo colombiano despertó, y me lo decían permanentemente el pueblo, y yo siempre decía, no, el pueblo colombiano no despertó. El conflicto por primera vez llegó a las ciudades principales del país, pero el pueblo colombiano estaba muy despierto, sobre todo en las zonas del interior del país, donde la guerra es permanente. Simplemente en las ciudades ya creían que era que la guerra se había acabado porque no la veían, porque si los medios de comunicación te los ocultan y tú no sales de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de Medellín, pues de pronto no te enteras, ¿verdad? Pero el conflicto llegó ahí, pero el pueblo colombiano está tan despierto que asesinan líderes sociales, cometen masacres permanentemente y aún así, imagínate tú, después de que asesinan líderes ecologistas, viene y nace una nueva generación de jóvenes que cree que vale la pena seguir luchando por defender el ecosistema colombiano. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente qué le pasó? ¿Dónde dejó el miedo? Parece que ya la genética se nos ha ido atrofiando, porque es que tenemos toda la vida en guerra. Y la vida republicana, yo diría que lo determinó la tradición de Santander a Bolívar. Toda la vida en guerra. Pasamos de las guerras de la independencia a seguir en guerra, a seguir en guerra. Entonces, yo sí creo que los cambios que puede gestar este gobierno van a depender de hasta qué punto el pueblo colombiano se movilice para apoyar y respaldar esas transformaciones, e incluso para garantizar que se den esas transformaciones y obligar también al gobierno nacional a profundizar las transformaciones, porque hay muchas peleas que ni en revolución se dan. Y estoy hablando en este caso también porque soy colombo venezolano, ni en revolución se dan si los pueblos no presionan. Entonces, hay que movilizarse para exigir, por supuesto, el nombramiento de la fiscal. Que algo que estábamos conversando antes de conectarnos, hoy que hablamos tanto antes de conectarnos, es que, mira, es evidente, se expresa de distintas maneras, incluso una que a mí me indigna mucho, pero se expresa de distintas maneras que el pueblo colombiano no cree en el sistema judicial, no cree. ¿Y cuál es la prueba máxima? Perdón, más bien una prueba mínima. Es que la gente, el común de la gente cree que la mayor expresión de justicia con un criminal es extraditarlo a los Estados Unidos. ¿Qué te deja claro eso? Imagínate, y así ¿Ah? la conciencia de bastante, ¿no? Y la conciencia de bastante gente está metida ahí precisamente en esto que acabas de decir, ¿no? Ellos creen que la justicia debe actuar de esa forma y que ese camino a la extradición es una justicia implacable y uno que tiene un poquito de conocimiento sabe perfectamente lo que sucede con las extradiciones de Estados Unidos, y como para no ir muy lejos y ligarlo un poquito, pues démonos cuenta cómo actúan los Estados Unidos, nomás con el caso Odebrecht y Sarmiento Angulo. O No, Julián como para Assange. que la gente,
Exactamente. Yo siempre he pensado que es un bucle, mira, como retrocedamos un poquito, es un bucle, porque el común denominador de las personas, si tú vas a mirar, por ejemplo, tu canal de YouTube, que invito a la gente que ya que nos está observando que por favor se suscriban al canal de María Fernanda. ¿Cuál es tu canal de YouTube, María Fernanda? ¿Cómo aparece? Pues el personal es María Fernanda Barreto y el de la plataforma es Huele Azufre. Ok, invitamos a la gente a que se suscriban, van a ver ustedes unos videos impresionantes, muy bien estructurados y con un gran conocimiento sobre geopolítica en el canal de María Fernanda Barreto. Es un book, volvamos al tema. Si tú miras tu canal, por ejemplo, a mí me observa gente, acá por la memoria, lo observa gente entre los 47 y los 65 años. Y mira lo que sucede en este bucle. Pues los pelados de 16, mini, dicen por ahí, no les interesa ni les importa. Los pelados de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y como que en el 30 se les destapa la almendra, ¿cierto? Pero en esos 20 años que han pasado, o 15 años que han pasado, esta oligarquía, ¿cierto? Por ese desinterés social se ha apoderado bastante de otros espacios, porque mientras la gente que estaba en ese momento militando, pues nos vamos para el otro barrio y vamos dejando esta lucha, este activismo político lo vamos dejando en una herencia. Obviamente toda regla tiene su variante con las nuevas generaciones que no quieren saber un carajo de política. No, yo ahí querría decir algo. Uno, que creo que hay que ser justos y justas con la juventud colombiana. La juventud colombiana fue la protagonista del levantamiento popular, fue la juventud colombiana. Y yo me sentí profundamente conmovida con la juventud y me siento profundamente avergonzada de cómo abandonamos a la juventud colombiana, no solo en el levantamiento popular, sino en las consecuencias posteriores, porque todavía hay jóvenes judicializados y judicializadas por participar en el levantamiento popular, y nosotros y nosotras, que somos de las generaciones anteriores, los abandonamos. Yo me siento más bien avergonzada de mi generación, Sí, que debería haber dado la cara por la juventud colombiana. Ni hemos sido capaces después tampoco defenderlo, y es más, los hemos venido olvidando, y a mí eso me avergüenza. Entonces yo creo que la juventud colombiana merece, por lo menos yo me quito el sombrero ante la juventud colombiana, y si alguien recogió los votos para que Gustavo Petro fuera presidente, también fue la juventud colombiana. Pero bueno, también vimos los resultados también con la alcaldesa Claudia López, que no tenemos que olvidarla, quien fue quien dio la orden a la policía para que también la policía le disparara. Y en un video pasado hablaba precisamente sobre la muerte de Dylan Cruz, ¿no? Este muchacho que fue asesinado brutalmente en la 19. Y mira cómo pasan los políticos, Mafe, pasan los políticos. Por ejemplo, Claudia López se fue dejando una tronera ahí en la primera línea del metro, investigada con una denuncia ante la Corte Suprema por un pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos, donde hay más de 50 horas de grabación junto con su esposa Angélica Lozano, y creo que en este momento, está en el extranjero. Puede estar en el extranjero de paseo en cualquier momento visitando a su amiga María Corina Machado, porque esas son las cosas que a veces desde la izquierda colombiana no se suman, no se ven. Entonces hay gente que adversa a Claudia López y defiende a María Corina Machado. Imagínate tú. Sí, Claudia López es súper amiga de María Corina Machado y la ha exaltado por redes sociales, hablando de cómo se conocieron en los Estados Unidos y de cómo ella la quiere y la admira. ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado no solamente es una oligarca venezolana de una de las familias de la oligarquía más rancia de este país, siempre conectada con la oligarquía más rancia colombiana, con disputas ficticias por asuntos comerciales, pero siempre hermanadas en sus grandes intereses. Y para más señas, María Corina Machado es la jefa del partido 20 Venezuela, que es el partido hermanado por vía de un convenio firmado que yo coloqué y denuncié en mis redes sociales. De hecho, ya en un artículo desde el año 2020, el propio año en el que el partido 20 Venezuela firmó un acuerdo de asesoría, colaboración y, digamos, en suma, apoyo mutuo con el partido Likud de Israel. ¿Y cuál es el partido Likud de Israel? El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, el mayor genocida del siglo XXI. Sí, señora.
Claudia López criticó el genocidio de Israel contra Palestina hasta el 2014. Luego, misteriosamente, no opinó más. Esta señora Claudia López, como la conocemos en Colombia como el paquete chileno, ¿no? Esta señora, yo particularmente y desde mi punto de vista, a mí nunca me tramó Claudia López. Siempre pude observar sus movimientos, ¿no? Entonces, ella era muy como un perfecto camaleón. Entonces, un día estaba discutiendo con Peñalosa, al día siguiente lo abrazaba, después estaba peleando con Fajardo, después lo abrazaba y mire que no me equivoqué, yo jamás voté ni votaría por ella, ¿no? Y mira que no me equivoqué, ¿no? Porque la corrupción que se vivió en Bogotá con Claudia López, pienso que es una de las corrupciones más grandes que ha habido. Incluso cuando los mismos Nule y todo el ecocidio hecho por una representante de un partido verde. La tala de árboles en Bogotá fue brutal con el gobierno también de Claudia López. Exactamente. Imagínate tú, del Partido Verde, mira cómo es la vida. Bueno, María Fernanda, yo encantadísimo de dialogar siempre contigo. Agradezco realmente el que hayas asistido a este programa de Cápsulas para la Memoria. Como siempre, esta es tu casa. Como siempre, esta es tu casa. Mil y mil gracias. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación, por la conversa previa, por la conversa ahora. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio. Todo no, señora. Mi amor, pues, con todos y todas quienes nos escuchan y quienes van a estar movilizados en las calles de Colombia. Un abrazo. Este era el video. Por favor, suscríbanse al canal, déjennos sus comentarios. Sigan, por favor, el canal personal de María Fernanda Barreto y el otro que se llama Huele a Azufre. ¿Estamos bien, Macei? Sí, Huele a Azufre. Correcto. Sigan, por favor, sus redes. Van a encontrar unos contenidos espectaculares, como les digo, de alto conocimiento, de una alta inteligencia. Por favor, compartan el video, manito arriba, y como siempre, desde aquí les dejamos, por favor, un inmenso, pero inmenso abrazo y estamos en conversación. Chao, chao. Chao. Con inteligencia natural.